Presentamos Geopolítica en RCR. Nuestro invitado de hoy es Julio López de la Piniela. Bueno, buenas noches, Manuel. Muchas gracias por la invitación y me siento muy contento y honrado de estar en tu programa de gran calidad y que lo sigo de cualquier lugar del mundo. Como dices tú, en los distintos usos horarios es posible conectarse. Y quería hacer una precisión respecto a lo que mencionaste, porque me quiero como rendir homenaje cuando hablaste del cambio climático y de la COP de Lima y la COP de París, que el organismo ONG que mencionaste estaba dirigido por Pierre Radin. Pierre Radin fue presidente de la ADEME, es una organización muy importante en Francia, que se creó después de la crisis petrolera de los años 73. Y este hombre, Pierre Radin, vino a Lima y ahí conoció al ministro Mayorga en ese tiempo y a Manuel, Manuel, que estabas trabajando en el Ministerio de Energía y Minas. Y trabajamos mucha amistad. Y Pierre Radin, este organismo ADEME, él fue presidente de ADEME. ADEME es una organización, una agencia estatal francesa, que quiere decir en francés es l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie. O sea, si podríamos traducir como del ambiente y la energía, de la racionalidad energética. Más o menos corresponde a las siglas en francés de ADEME. Y luego él, después de que fue presidente, y participó desde el comienzo en la primera COP, y ha participado, tenía la biblioteca más importante de las COP, no faltó a ninguna COP, desde la primera hasta las dos últimas, que desgraciadamente sufrió un accidente y no pudo seguir, pero tenía la ambición de promover digamos los acuerdos de París en los que creía firmemente. E incluso había lanzado un estudio un estudio, digamos, que creyó ser un impacto, y el tema era cómo la vida en los años 2030, 2050 para la humanidad podía transformarse si se respetaban los acuerdos de París. Gracias, Julio. ¿Cómo? No, desgraciadamente termina este tema y pasamos al tema de Japón. Por supuesto. Sí, solamente disculpe esta breve introducción, quería rendirle homenaje, digamos, a este amigo que fue un amigo común. Bueno, muy justo, muy justo. Pasamos al tema central, el primer tema, digamos, de acuerdo por lo que has explicado, de que son dos temas esta noche. El tema de Japón. Sobre Japón, quiero comenzar diciendo que en los últimos 3 años he hecho 3 viajes a Japón, y he visitado, de las 47 prefecturas en las que está organizado el país después de la Segunda Guerra Mundial, 24 exactamente. Y en el último viaje he ido desde la isla de Hokkaido, ¿no? De las 6.800 islas oficialmente en las que el archipiélago japonés supone tener, aunque hay cifras de 14.000 islas, en fin, pero vamos a quedarnos con la cifra de 6.800, pero hay 4 principales donde viven el 95% de la población. Evidentemente la más grande es la isla de Nippon, Honshu, y luego viene la de Hokkaido. O sea, la primera, la más grande, son 231.000 kilómetros cuadrados, la segunda, Hokkaido, son 84.000, la tercera es Kyushu, que está en el sur, son 44.000 más o menos, y 18.000 para la más pequeña, que es Shikoku, de las 4 grandes, ¿no? Mucha gente piensa que cuando se ve en el mapa generalmente y ves esa línea vertical en el extremo oriente, que parece un país pequeño, pero no es tan pequeño, porque si vamos a comparar con los países de Europa, 377.000 kilómetros cuadrados, que es el área global, la superficie global del país, es solamente España, Francia, Suecia y Ucrania son más grandes que Japón.
sea, es más grande que Italia, que Alemania, que el Reino Unido, que Polonia, por citar algunos. Y por supuesto, quiero dejar a Rusia de lado, que en el país, si lo tomamos como entidad europea, la parte europea de Rusia evidentemente es equivalente a toda Europa, a todo el resto de Europa. Así es. Bueno, un poco para situar un poco el tamaño de Japón, que no es esa línea pequeña que se ve en el mapa pensando que es muy pequeña, y no es tan pequeña. Y de norte a sur son 3.000 kilómetros. Yo acabo de recorrer, he estado en la isla de Hokkaido, la del norte, la ciudad más importante es Sapporo, que por cierto, entre comillas, tiene una cerveza que no es muy conocida en el Perú, pero que aquí en Canadá, donde estoy, es muy conocida. Pero no solamente por eso, obviamente, pero es la quinta ciudad de Japón ahora. Y luego me he ido hasta Okinawa, que está en el extremo sur, que está mucho más cerca de Taiwán que de Tokio. Está a 600 kilómetros de Taipei y estamos a 2.000 kilómetros de Tokio. O sea que de norte a sur son más de 3.000 kilómetros, lo cual también es una distancia, que 3/4 de la longitud chilena, por ejemplo, ¿no? 3.000 kilómetros. Bueno, eso para situar un poco el contexto geográfico del país. Pero este contexto geográfico, además, hay una importancia que hay que señalar respecto a es un territorio volcánico lleno de montañas y con poca superficie cultivable, aunque muy explotada por ellos, con una superficie marítima muy grande, por eso la importancia de la pesca y lo que a veces no se entiende, como los japoneses se oponen a todos los acuerdos de la lucha para el control de la cacería de ballenas, ¿no? Eso se explica un poco en la cultura del pueblo japonés y en la manera como ellos se alimentan y tienen su gastronomía organizada en función bastante ligada al mar. Entonces, y desde el punto de vista de la organización poblacional o urbana, Tokio es considerada la urbe, el conglomerado más importante en el mundo. Se habla de 32, 35 millones de habitantes. Como todo el Perú. Exactamente. Un buen señalamiento. Y realmente si vemos el mapa de Japón y vamos desde Tokio y Yokohama, que es la segunda ciudad que está muy cerca de Tokio, y nos vamos hasta Nagoya y Osaka, tercera y cuarta ciudad de Japón, y continuamos hasta Fukuoka e Hiroshima, es un cordón que, si ustedes lo ven, que ocupa del Pacífico, el círculo de fuego del Pacífico, y casi el 70% de la población del país está concentrada en esa línea que va desde Tokio hasta Hiroshima, y Fukuoka, que está en el Kyushu, que es la tercera isla que mencioné, donde se encuentra Nagasaki, famosa desgraciadamente no solamente por la bomba atómica, pero famosa para los cristianos. Ya hablaremos de eso también, sobre la presencia de la Iglesia Católica en Japón y la importancia que supone Nagasaki para la presencia católica. Un minutito. Debe haber sido. ¿Cómo? Un minutito. Danos una pintura del mar que rodea a Japón y de las relaciones con esos otros países, brevemente, para poder tener esta visión geográfica. Exacto. Claro, ese círculo de fuego que estoy diciendo del Pacífico, que concentra la población, llamada así por razones evidentes que tienen que ver con la naturaleza volcánica del país, tiene esencialmente dos mares importantísimos, ¿no? El Océano Pacífico, obviamente, frente al cual se encuentran las grandes ciudades que he mencionado, y luego el Mar de Japón. El Mar de Japón es el que mira hacia Corea y hacia China. Entonces, si miramos el mapa, está en la parte occidental del archipiélago japonés, y este mar, llamado así Mar de Japón, acabo de estar justamente en la ciudad más grande, que se llama Niigata, que tiene 800,000 habitantes. Es una parte por la que llegaron también las influencias coreana y china. Por ahí, y también por el sur, por Kyushu. Si ustedes miran bien el mapa, tienes el Mar de Japón al occidente y el Océano Pacífico al oriente. Al norte tienes con Rusia el Mar de Ojotsk, y luego el Mar de China meridional, si entramos ya
hasta Okinawa, ¿no? Que Okinawa, la parte de Okinawa, que es un archipiélago, que fue un reino independiente de Japón, el reino de Kyushu, de Ryukyu, y que después fue anexado por Japón, y que tiene una importancia que ya lo mencionaremos cuando hablemos rápidamente de lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial con la presencia americana, y que acabo de visitar también. O sea que yo he ido desde Sapporo en este último viaje hasta Okinawa. Excelente, eso nos permite decirle a los amigos que Japón tiene entonces unas relaciones, ha tenido en el pasado relaciones muy conflictivas con todos sus vecinos y también con los que están más lejos, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, con los Por supuesto, con los ahí Estados vamos a llegar Unidos, después. Pero ojo, no solamente conflictivo. En un comienzo, por ejemplo, la relación con China y con Corea, lejos de la conflictividad que conocemos, que la mayoría conoce, hay que señalar de que las relaciones, la formación de Japón no se entendería sin estas migraciones o esta influencia de Corea, porque Corea es un país, aunque económicamente, políticamente relativamente nuevo, pero es un país de una vieja cultura. Ellos mismos, los coreanos, se reivindican también, y quizás más antiguo, paralelamente antiguo, estamos hablando de 7, 8 siglos antes de Cristo, también tienen toda una parte legendaria, y ellos han sido también influenciados por la madre de toda la cultura de esa zona, que es China, evidentemente, y por eso se llaman ellos el Imperio del Medio, el centro del mundo, y es el sitio que están recuperando ahora los chinos. Incluso, y lo vemos en la escritura, en el lenguaje, en la introducción del confucianismo, el budismo que viene de la India, pero que va a pasar por China y que luego llega a Japón por las influencias con Corea y China. O sea que lejos de la superioridad que Japón obtuvo a partir del siglo XIX sobre Corea, Corea culturalmente ha influenciado también en los siglos X, XI en Japón, a través de, por supuesto, de la madre cultural que es la China. Y entonces el budismo, por ejemplo, va a llegar a Japón por ese intermedio, y van a crear ellos, ya los japoneses, con ese proyecto de nacional japonés propio, típico. Van a crear sí, la religión sintoísta. Es una religión nacional de Japón, ¿no? Porque Japón, cuando comienza a convertirse en una nación específicamente separada de China y de Corea, y luego de superar todas las guerras tribales y medievales y feudales que tuvieron entre ellos, necesitaban la figura legendaria, por ejemplo, del primer emperador Jimmu, que estamos hablando del siglo VI antes de Cristo, o sea, más o menos apenas un siglo después de Roma, para situarnos en el contexto, ¿no? Porque la historia de Rómulo y Remo más o menos es la fundación de Roma en el siglo, a partir de los años 700 antes de Cristo, y aquí estamos hablando del año 650 más o menos antes de Cristo, al que atribuyen a este primer emperador legendario que ha tenido Japón, Jimmu. Y luego después la religión sintoísta es algo estructuralmente fundamental en la cultura japonesa. Y he pasado justamente en el viaje anterior, en el verano, sobre el lugar más sagrado, que se llama en la península de Ise, que está a unos 200 kilómetros de Tokio, donde hay un peregrinaje todo el año, y donde los emperadores, cada vez que cada nuevo emperador se dirige a hacer un peregrinaje religioso que es de carácter sintoísta. Perfecto, bueno, mira, vamos, eso nos va dando una idea de la circunstancia geográfica integral, terrestre, marítima, su entorno, que no es solamente de conflictos, sino de intercambios y además de gratitudes de Japón para con estos otros pueblos que fueron estados después y no siempre han sido estados. Entonces, y lo que describes nos da una idea muy precisa de la cohesión, el factor de cohesión del pueblo japonés. Ahora te invitaría a que fueras dando paso para aprovechar los 25 minutos que nos van quedando
a los otros aspectos importantes que quieras comunicarnos. Adelante, Julio. Ya, perfecto. Bueno, no de haber trazado estas líneas generales sucintamente de la historia, de los orígenes de la historia japonesa, vamos a entrar ya a lo que va a definir de una manera más identificable en términos de la historia occidental, que es la unificación de Japón. Así como la unificación alemana, italiana, que llegó tardíamente en el siglo XIX, esta unificación japonesa podríamos situarla, grosso modo, entre fines del siglo XVI y comienzos del XVII. Estamos hablando ya entonces de un siglo después del descubrimiento de América y de la paz de Westfalia, ¿no? En la época del siglo de oro español. La época del siglo de oro español. Exactamente, el siglo de oro, exactamente, más o menos coincide con el siglo de oro español, el momento de la unificación. Y este cierre, esta unificación es algo aparentemente, algo que podría suponer una contradicción, porque por un lado el país se unifica, quiere decir que la nación aparece, pero por otro lado se cierra al mundo. Y comienzan, y esa religión que mencioné, sintoísta, es la única religión y como oficial, y comienzan las persecuciones contra otras religiones extranjeras, y ahí el cristianismo, por ejemplo, que fue el primer gran misionero de San Francisco Javier, estamos hablando de 1542, es un momento más o menos en que se crea el virreinato del Perú, por ejemplo, formalmente. Sí, Toledo, el virrey Toledo. Exactamente. O Núñez de Vela, que termina muy mal, pero en fin, de todas maneras coincide más o menos curiosamente el momento en que San Francisco Javier llega con la creación del virreinato del Perú. Pero mire, pero 50 años después, o sea, fines del siglo XVI, está Felipe II como rey en España, esta unificación japonesa se logra y en paralelo con el cierre al mundo exterior y con la persecución de otras religiones. Y ahí es donde el cristianismo tiene los primeros mártires y oficialmente desaparece. Después ya hablaremos con la apertura de Meiji en el siglo XIX, qué pasa con la religión católica o el cristianismo en Japón. Bueno, regresando a la unificación japonesa, nosotros tenemos a la figura del emperador, obviamente, pero esa unificación se logra no por el emperador, que se convierte en una figura simbólica, sino por el shogun, la palabra shogun que todos conocemos, el shogunate, que son jerarcas militares, ¿no? Quizás ahí podemos encontrar el germen del militarismo japonés del siglo XX. Sin duda. Estos shogunes hay tres importantes shogunes: Nobunaga, Toyotomi, Hideyoshi, y sobre todo el último que termina ganándoles a los tres y que se consolida en el poder es Tokugawa. Y este hombre no solamente logra vencer a los otros dos primeros que intentaron ya un proceso de unificación, que tratan de invadir, uno de ellos trata de invadir incluso Corea, el primer intento de invasión de Corea, que cuando vas a Corea, si me acuerdo en el viaje también pasé por Seúl y hay una calle, una tremenda representación de un barco con marinos coreanos que resistieron a esa primera tentativa japonesa de invasión de Japón a fines del siglo XVI. Y luego, entonces Tokugawa, que es el que se consolida en el poder, sin llegar a utilizar el título de emperador, sin derrocar al emperador, manteniendo al emperador en Kioto, que era la capital, él se muda a Tokio y ahí comienza la importancia de Tokio, que es lo que se llamaba Edo, que quiere decir al este de Kioto, que es la primera capital imperial, y que sigue siendo capital imperial porque el emperador no se mueve de ahí, el Tokugawa que consolida su poder. Y otra cosa importante, él, en diferencia de los otros shogunes que han tenido importancia en Japón, él crea una dinastía porque todos los descendientes de él se convierten en shogunes dominantes y jefes del gobierno real,
e incluso una cosa habilidosa para controlar a sus rivales feudales y que se termine para una vez para siempre los intentos de cada uno de estos señores feudales de crear, de tener fuerza y contrarrestar y competir con este clan de Tokugawa, es de que los hace a todos construir en Edo, en la nueva capital en la que él se instala, que todos construyan algo ahí. ¿Y para qué? Construyan casas y residencias y tengan sus familias ahí. Y que cuando ellos se vayan a visitar a sus lugares feudales donde tienen poder, de donde tienen su fuerza, él retiene a las familias de todos estos señores feudales como rehenes de alguna manera. Y entonces esa es una de las astucias que tiene este Tokugawa y este clan para ir consolidando el poder, hacer de Tokio el centro, pero sin tocar a la figura del emperador. Pero el emperador no tiene ninguna decisión en los asuntos políticos del país, pero sigue existiendo la figura del emperador en Kioto, además. Y no se va a mudar el emperador hasta el siglo XIX recién a Tokio. O sea que vamos a tener un emperador, figura simbólica, en Kioto, y vamos a tener a un shogun gobernando el país en Tokio, que se convierte en la capital de Japón a partir del siglo XVII. Y vamos llegando así al siglo XIX con la Revolución Meiji. Exactamente. Y entonces este clan Tokugawa, esta dinastía, porque ese es el nombre que habría que utilizar de Tokugawa, se mantiene hasta el último descendiente, es el que termina en 1868, y que los americanos, y ahí comienza ya una relación tortuosa con Estados Unidos, y de la cual nunca se han podido desde 1868. Estamos hablando, para situarnos otra vez más en Europa, en Francia, con los procesos de unidad italiana y alemana, y con Napoleón III en Francia. Y con otro tema que vamos a hablar del Vaticano, curiosamente también es un año clave para la Iglesia Católica, en la cual va a perder, los estados pontificios van a desaparecer en 1861, virtud del proceso de unificación italiana que dirigido por grupos, digamos, laicos, anticatólicos y curiosamente en Italia, pero parece que fue un triunfo para ciertas gentes que se han opuesto a la Iglesia Católica. Es, digamos, laica, masónica. El Risorgimiento italiano es de izquierda, en una palabra, en los términos de ahora. Y el Papa se pierde todos sus territorios en 1800 en este proceso de unificación italiana, y en el año 1870 pierde Roma y se considera y se encierra. Entonces, curiosamente, estos años 1869 y 1870 es el momento en que Meiji es el nombre de la figura imperial que logra con su nombre instaurar esta nueva era en la cual se termina la dinastía de los shogunes, y el emperador, aunque no llega a tener tampoco una función absolutista como en las monarquías francesas, es más una figura como en Inglaterra, digamos, ¿no? Reina pero no gobierna. Monarquía constitucional, exactamente, y hay una primera constitución importante, la de 1889, unos 20 años después. Pero justamente esta apertura forzada por los Estados Unidos, por el Comodoro Perry, y que ha dado lugar a, no sé si a los que les gusta la ópera Madame Butterfly, que es una historia de un americano que llega, no sé si quienes conocen esta historia, llega y se enamora de una geisha, una japonesa, y ella cree en el amor de él y en un matrimonio que nunca va a llegar, porque él regresa a su país, el americano. Y es un poco la figura del Comodoro, que es el que fuerza a Japón a abrirse, como va a pasar también en China y en Corea, en esa apertura al mundo occidental. En esa época también hay que decir, hay una misión peruana al Japón para establecer relaciones. Me parece que, no recuerdo ahorita el nombre, pero creo que apellidaba García. El Perú establece, hay una misión de Perú a Japón
para establecer relaciones. Continúa, por favor, pasando este aspecto ya. Y claro, y el Perú, y Julia, estamos hablando, ya que estamos hablando de historia, justamente en esa época, no te olvides que estamos apenas 2 años después del conflicto del 2 de mayo, donde Mariano Prado tenía un rol importante, después se va a ir a Chile y va a regresar al Perú en el 1979. O sea que lo que está pasando en Japón, se puede en el Perú buscando también, porque el Japón definitivamente en los años 1868-70 no era el país rico de ahora, por eso que hay inmigración a California, a Perú, a Brasil, porque definitivamente no hay todavía un desarrollo económico importante, ¿no? Bueno, se van a sentar las bases. Ok, entrando entonces a este asunto de la mayor cohesión en la Revolución Meiji, tenemos educación, ejército y otros factores que explícanos brevemente, porque ahí están los factores de cohesión de un Estado, de sus puntos fuertes. De homogeneidad, como algunos dicen, racial, cultural, religiosa del país, y que va a permitir, y sobre todo también, desde el punto de vista pragmático, un aprendizaje rápido, con un espíritu de lo que se conoce el temperamento japonés, de curiosidad, de aplicación, de detalle, y de estudio permanente de las nuevas técnicas, y prodigiosamente logran absorber. Estamos también en el desarrollo industrial cerca de la segunda revolución industrial en Europa, y ellos absorben totalmente y se convierten, miren, han pasado solamente 30 años y ya se embarcan en una guerra contra China en 1895, que la China estaba completamente debilitada, de vida dividida, y bueno, pero ellos logran ganar. Y luego 10 años después, en 1905, otro campanazo, ¿no? Le ganan a Rusia, la guerra de 1905, una guerra que va a marcar hito, que va a estremecer, y que ya Lenin estaba dando vueltas en Moscú, y empiezan a acusar, porque estaba ya el zar Nicolás II, asesinado en 1917, pero este zar estaba ya en el poder en 1905, cuando Japón derrota a Rusia, y ahí conquista la isla de Sajalín y los Kuriles, que después las van a perder en la Segunda Guerra Mundial, y que todavía anhelan recuperarlas. Entonces, un poco para dar la impresión que apenas han pasado 30 años, y en 30 años, en una generación, ya Japón se convierte en una potencia en Asia, y gana una guerra a China, le gana una guerra a Rusia, y luego participa en la Primera Guerra Mundial del lado de los aliados, lo que le da todavía más fuerza, y entra a la Liga de las Naciones, apenas termina la guerra, y se consolida su poder ya internacional y económico. Y luego eso le da, para Japón, que ahora podríamos decir lamentablemente, genera un espíritu expansionista y un régimen militarista que les había dado resultados después de haber vencido a China y a Rusia, para ir más allá, y eso es lo que van a hacer. Y en los años después de la Primera Guerra Mundial, Japón entra en una fase militarista de expansión, y va a llegar la alianza, por supuesto, con Alemania y con Italia. Permíteme. Además, la Liga de las Naciones no se mueve mucho, y fue tampoco muy incapaz de hacer algo en Europa, y menos en Asia, y de ahí entra la conquista de Manchuria, la conquista de China, desde los años 37, y luego después en Vietnam, los franceses salen corriendo, en fin, ellos invaden toda Asia, ¿no? Es increíble cuando ustedes ven el tamaño de Japón y cómo han conquistado toda Asia, todo el sudeste asiático, desde China hasta Malasia, Indonesia, en fin, es impresionante, ¿no? Los que vieron la película El puente sobre el río Kwai, cuando entran en toda esa parte, que la película es filmada en Tailandia, ¿no? Pero ellos no han llegado a invadir Tailandia, pero sí han estado en Indochina, que está muy cerca. Así es, Julio. Este militarismo japonés, Julio, está alimentado por ese desarrollo prodigioso industrial de Japón. Julio, te pido acá yo estoy controlando el tiempo, es un poco sigue, mi función. Te pido por favor que en este proceso es que se crean las corporaciones o grandes empresas japonesas que tienen que ver con el militarismo, pero también tienen otras características. Explícanos de la manera más precisa, más breve posible también,
el factor empresa en Japón, porque en la teoría del desarrollo que se estudia en los años 50, 60, 70 y hoy día un poco menos, en la teoría del desarrollo, el caso japonés es un caso especial y las empresas tienen un papel muy importante que fueron recogidas por la OSD, a la cual el Japón pertenece, no siendo europeo. Sí. Explícanos entonces el tema de las empresas. Tiene razón en señalarlo, y así como tu invitado habló, tus invitados, porque ya hay dos que han hablado de Corea del Sur y han hablado de los chaebols, que es un poco el modelo también japonés, son conglomerados también familiares. Por ejemplo, yo en la visita que hice a Nagoya, que es la ciudad de Toyota, para dar un ejemplo muy concreto, que no es Toyota, sino es Toyoda, y no sé exactamente hasta ahora por qué se cambiaron la D por la T. Quizá parece porque sonaba mejor en Estados Unidos Toyota, pero el apellido de este señor es Toyoda, y Toyoda fue a estudiar a Estados Unidos, obviamente, y luego vino, y su genialidad fue de buscar lo que buscaba Ford, o sea, el carro para la masa, para todos los individuos, para una clase media. Había que desarrollar una clase media para que, pensando en el automóvil individual o familiar. Y es un museo muy interesante el que se puede visitar en Nagoya, que es la cuarta ciudad de Japón, y es un gran centro industrial, y no tuve tiempo de ir porque hay una ciudad que se llama Toyota, es en los alrededores de Nagoya, que es la gran ciudad, que no pude visitar, pero el museo de Toyota está en la ciudad de Nagoya, y ese es el que sí pude visitar, y seguimos los trazos de este señor Toyoda, que es el que cambia el nombre a Toyota, y ese es un ejemplo de los más importantes. Mitsubishi es otro ejemplo, pero toda esta gente obviamente van a participar en el esfuerzo militar de la Segunda Guerra, pero después Toyota, por ejemplo, se va a reconvertir, obviamente, y la obsesión y el éxito que va a tener es porque él, así como Ford, busca fortalecer una clase media que pueda disfrutar del automóvil familiar. Y claro, a todo esto está acompañado también el famoso MITI, ¿no? El ministerio, tú has estado en Japón también, invitado por este Ministerio de Comercio, el famoso MITIS, que parece que no ha cumplido muy bien su función en los últimos 20, 30 años, pero que en esos años, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en la reconstrucción, bueno, antes, por supuesto, porque para llegar a ese poderío que tuvieron, hubo una planificación industrial muy importante. Y luego, después de la debacle de la Segunda Guerra Mundial, en la reorganización, en la reconstrucción del país, también ese ministerio tuvo un rol importante. Y el sentido empresarial, como dices tú, sí, es algo que los japoneses, citado el caso de Toyota, pero así como Toyota hay miles de empleados de empresas medianas y chicas, y luego lo sabemos, todos tenemos en la mente empresas que dominantes en el mundo, líderes como Sony, como Mitsubishi, como Fujitsu, como Kawasaki, como Yamaha, en fin, todas estas marcas que todos, con Nissan, y 6 marcas todavía hay ser constructores en este periodo de reducciones de producción automovilística. Hay por lo menos todavía 6 empresas japonesas, automóviles importantes, entre ellas la que tú conoces muy bien, Subaru, sí, está. Y bueno, entonces ese modelo capitalista, familiar, que va a ser copiado de alguna manera también en Corea del Sur, es el que ha permitido el desarrollo fortalecimiento de una amplia clase media, que ha permitido el desarrollo del consumo, y luego una visión de exportación hacia el mundo, porque esa apertura del mundo les llega a ellos, les permite a ellos, y no hay que olvidar que los años, bueno, antes de llegar a eso, vamos a pasar, no sé qué, 2 palabras sobre lo que pasa en la Segunda Guerra Mundial, que es lo más conocido de todos, ¿no? Porque este desarrollo que me hablabas tú, del desarrollo industrial, con el colapso, como también pasó en Alemania, del país y del modelo económico del país, va a tener un fin apocalíptico con la Segunda Guerra Mundial. Y curiosamente la relación con Estados Unidos sigue siendo, desde la apertura Meiji de 1868,
hasta el fin, hasta la Segunda Guerra y el fin de la Segunda Guerra y lo posterior, es como una relación atávica finalmente, quizá por estar en el Pacífico norteamericano también, pero en fin, entonces geopolíticamente, ¿no? Como que Japón no se ha podido desprender de Estados Unidos, pero a la vez pragmáticamente ha absorbido todo y ha utilizado también en la reconstrucción después de la derrota atómica, que incluso se impone una constitución. Incluso en un momento estuvieron el general MacArthur, que era prácticamente como Japón se convirtió en un protectorado americano. El general MacArthur discuten, ¿verdad?, sobre la desaparición de la figura del emperador, como que esta figura del emperador, que fue simbólica, como Hirohito de todas maneras había participado o de alguna manera no había hecho quizás ningún esfuerzo por limitar o morigerar la tendencia militarista de Japón, por un lado, y por otro lado para romper quizás esa cohesión de la que hablas tú, que es la fuerza del país, pero que a la vez siempre había la tentación, justamente por esa homogeneidad, de regresar como potencia militar. Sí, ahora entonces, sí, permíteme una cosa, porque nos van quedando unos minutos. Ya. Todo esto, geografía física, geografía humana, historia, factor Meiji, transformación industrial, educación y búsqueda de una educación de excelencia con método japonés, como no vamos a entrar en ese detalle, pero eso lo hemos trabajado bastante en educación comparada en la UNESCO. Bueno, todo esto llega a un punto que es importante que nos digas unas palabras. Es la clase dominante empresarial, clase dirigente del país, tanto civil, empresarial y militar, que son una élite del Estado. Háblanos un poco de eso, por favor, porque mucha gente no entiende eso y ve lo diplomático suelto por un lado, lo empresarial suelto por otro lado y lo militar suelto por otro lado. Pero todo eso es importante que la gente lo comprenda, esta integración o fusión, porque es la única manera de tener unidad de dirección, unidad de mando en un mundo complejo, terrible como el que ellos están viviendo ahora. Te escuchamos. Exactamente. Te escuchamos. Tienes mucha razón en señalarlo, porque una de las cosas que ha permitido justamente que el Japón se convierta en una nación tan próspera y con los excesos justamente de ese éxito comercial, económico, en la base está eso que hemos mencionado antes, de la homogeneidad, de la coherencia interna nacional, la idea de nación que tanto y que tú en los estudios sociales y en el mundo entero se ha pedido, siempre cuando se habla de la unidad, de proyecto nación, que se queda en palabras, ¿no? Pero en Japón es una realidad, o sea, esa homogeneidad ha ayudado a eso, y por eso es que cuando hablas de la confluencia de los intereses empresariales, de los trabajadores, del gobierno, de la nobleza, del emperador, están todos, no necesitan que les expliquen lo que es un proyecto de nación, porque lo tienen, porque lo sienten, porque ese proyecto de nación es el que ha permitido que Japón sea lo que es, y por eso es digno pero eso es muy fácil decir así, la homogeneidad, pero o la idea de nación en el caso, pero hay condiciones culturales que permiten eso, y eso no se da en todos los países. En el caso de Japón sí se da, porque hemos hablado ya que ese proceso también de unificación del siglo XVI y de los shogunes que tenían que lidiar con guerras civiles, feudales, eso se termina en el siglo XVI, y entonces el shogunato, aunque se cerró al mundo, aunque también fue un gobierno bastante dictatorial, pero fueron sentando los gérmenes de esta unidad nacional y esta homogeneidad que fue la base del éxito y del apocalipsis también, ¿no? Y de la adaptación al mundo, porque exactamente para luchar ahora, por ejemplo, el tema, para terminar, ¿no?, sobre el desafío de Japón que viene sufriendo desde, así como antes de la Segunda Guerra Mundial el militarismo hizo que Japón llegara a un éxito total, pero que le significó la ruina después, también la expansión económica favorecida por Estados Unidos, y que Estados Unidos se convirtió a Japón como un protectorado. Incluso, pequeño detalle entre paréntesis, en Okinawa, por ejemplo, ha habido conflictos, porque hablando de este problema de homogeneidad, estos más de 100,000 soldados que se concentraron en Okinawa,
a la vuelta de algunos años comienzan a crear problemas porque estos soldados americanos violentan, digamos, la homogeneidad de la gente japonesa y comienzan con los excesos del alcohol, del sexo, de los abusos de menores y esas cosas que son impensables en la sociedad japonesa y tienen que llegar al final a un acuerdo y sacar a más de la mitad de los soldados americanos que estaban en Okinawa y regresar Okinawa a la jurisdicción japonesa, pero han pasado recién como 30 años después de la guerra para que los americanos soldados se vayan de Okinawa, justamente porque esa homogeneidad cultural no acepta esta invasión, esta presencia militarista pese a que sea el principal aliado de Japón. Y ahora el problema, para ya entrar a estos días, es que este crecimiento económico también ha colapsado, porque el hecho de que Japón se integra a Occidente y al mundo desarrollado, en los famosos acuerdos de Plaza de 1985 que obligan a devaluar el yen, porque la gente, me acuerdo que hace 30 años cuando decían que iban a Japón, que era carísimo, porque no olvidemos que era la primera plaza bursátil del mundo, que de las 20 primeras empresas, 10 eran japonesas, y que y el miedo que tienen ahora de China lo tenían de Japón en los años 70, 80, y cuando viene después de la crisis petrolera, a Japón lo obligan a devaluar otra vez un protectorado, se termina ¿cómo te puedo decir? Quizá el hecho de tener tanto éxito al final tiene su contraparte, que es el hecho de que eres un peligro tu hegemonía es un peligro para los otros países competidores con Japón, y lo obligan, lo sientan en el Plaza de Nueva York, y desde ahí viene una letargia económica que ya lleva 3 décadas, porque la deuda japonesa es 225% del PBI, y no para, y el crecimiento es bajísimo. Y podríamos ya hablar un tema largo sobre los microchips o los microprocesadores de la industria electrónica, automovilística, que Japón era el líder en los años 90 y después cayó totalmente, o sea que ha habido, y luego también el problema demográfico. Cierra el tema cerremos esta primera hora, danos una pintura del tema demográfico y de alguna variación cultural que tú hayas percibido que tiene que ver o en favor de su factor cohesivo o no en favor de ese factor cohesivo, que es un eje Exacto. de pensamiento que estamos conversando. Exacto. Sí, pero ahí tenemos un problema, y que lo vimos en Europa claramente hace 40 años ya, sobre todo en Francia, es que al final de cuentas el declive demográfico, si lo quieres compensar trayendo gente de afuera, o sea, en países que no son tan cohesionados como Japón, pero que también tienen un espíritu, como en Francia, por ejemplo, que hay todo un espíritu nacional, que es el primero en Europa, la primera nación importante en Europa incluso en la Edad Media, cuando España estaba todavía ligando con los intereses árabes, el país más importante de Europa fue Francia, ¿no? Digamos que por la homogeneidad justamente. Sí, pero digamos que en términos de Estado, no solamente de país, de sociedad, sino de Estado. Exactamente, porque mucha gente se olvida, uno piensa, no, porque España tuvo la grandeza y qué sé yo, pero cuando tú miras un poquito antes de la grandeza española del siglo XVI, de la conquista de América, y que España no está, Francia ya siempre fue, en la época de San Luis, en la época de las cruzadas, estamos hablando del siglo XIII, de la construcción de Notre Dame. Tenemos a Francia como la nación número 1 de Europa, pero sin embargo esa Francia, después de la Segunda Guerra Mundial y un poco antes, con el hecho del declive demográfico, empieza a favorecer inmigración para tener, ¿verdad? Sin embargo eso se antepone a la cohesividad y termina, al contrario, perdiendo, y la gente misma del país perdiendo, pierde la noción de la importancia de la unidad nacional. Y eso es lo que podría pasar en Japón, pues y yo estoy viendo ya, por ejemplo, yo cuando primero, como el yen está débil en realidad comparado con hace 30 años, por eso es que yo mismo puedo ir, y mucha gente, ¿sabes cómo en los últimos 5 años
antes de la pandemia había comenzado, pero después de la pandemia se habla de 36 millones de turistas al año, algo inusitado en Japón, y las proyecciones son enormes de seguir, porque la debilidad del yen hace, por ejemplo, hay australianos que no están muy lejos, pero no solamente australianos, ya hay gente de Indonesia, de Malasia, y ya estás viendo en los centros comerciales, hay unas cadenas de supermercados que están en todas partes, que tienen nombres americanos, pero que son empresas japonesas, aunque una es una mixta con americanos, el 7-Eleven, por ejemplo, o el Lawson, que es un nombre inglés, de Ohio, se implantó y es una sociedad japonesa, que encuentras en todas las esquinas, en todas las ciudades de Japón, y empiezas a ver ya empleados que son de Indonesia, de la India, que no sabes qué hacen metidos ahí en Japón, que tienen que aprender una lengua difícil. Y entonces, claro, tú dices, claro, la debilidad, he vivido por lugares, por pueblos pequeños, por ciudades pequeñas, y encuentras esas tiendas y empiezas a ver gente, no solamente y los turistas mismos empiezan ya esa cohesividad que estábamos hablando, por ejemplo, ya les molesta a los japoneses, está comenzando a molestarles que en los metros, por ejemplo, por hacer un ejemplo, los turistas comen en el metro, se sientan mal, cuando ves tú la disciplina, la amabilidad, los empleados del metro, del tren, todos con guantes blancos, haciendo un gesto simbólico, y entonces llega la gente con estos turistas, hordas turísticas, que la gente tira cosas por la calle, cuando ves impecable la calle, no hay una basura, todo limpio, impecable. Entonces están comenzando los turistas mismos a molestar la cohesividad, y por otro lado, la parte de la fuerza de mano de obra, empiezan a llegar gente de estos países que, como Japón ha incrementado su apoyo al sudeste asiático, al ASEAN, ese grupo de la ASEAN eran ASEAN más 3, con China, Japón y Corea, agregándose a los 6 originales de la ASEAN, ¿no? Donde están Singapur, Tailandia, Malasia, Indonesia, Filipinas, y ahora ahora es el ASEAN más 6, donde está metida Australia, Nueva Zelanda y la India. Entonces, al estar en esto, entonces Japón está como presionado, y por un lado porque necesita quizás mano de obra para este tipo de trabajos, y porque está en estos acuerdos comerciales, entonces empieza a llegar gente ya. Y por ejemplo, imagínate la Indonesia, que es el 4º país en habitantes. El primero en musulmanos. Millones. Imagínate Indonesia con un país 80% de musulmanes, Malasia con 80% de musulmanes, que están llegando a Japón. Entonces el peligro es de que no diría yo que vas a comparar como los argelinos o los norteafricanos, los de Noráfrica o del Magreb en Francia, pero ya empiezas a ver, ¿entiendes? Hemos presentado Geopolítica en RCR.